Buenas, vamos a comenzar un curso básico de MBlock para Arduino, a través del cual iremos descubriendo características tanto de MBlock como de Arduino. En el día de hoy os vamos a enseñar cómo encender y apagar un LED intermitentemente. Para ello, como podemos ver en la imagen, vamos a necesitar una serie de componentes. Necesitaremos el Arduino Uno. En nuestro caso usaremos esta placa, es bastante económica y bastante completa. Una resistencia de 220 ohmios para que el LED se encienda con una intensidad que no consuma demasiado para el Arduino y tampoco se queme el LED. Y un LED, en este caso, de color rojo. Antes de todo, vamos a explicar un poco cómo es la placa. Aquí podemos ver una imagen con la conexión del LED en la placa de Arduino. Y como podemos ver, tenemos pues una parte donde, digamos, sería la potencia de la placa, donde están las masas, los tierras, los 5 voltios, 3,3. Viene bastante completa. Tendríamos también los pines analógicos, de la 0 a la 5. Más adelante ya veremos estos pines qué utilidades pueden tener. Y luego tendremos 14 pines digitales, que serían del 0 al 13. Estos se pueden combinar de diversas maneras. Se pueden configurar como entradas, se pueden configurar como salidas. Y como vemos aquí, los PWM, que llevan este simbolito, sirven para otra serie de aplicaciones, que ya las veremos, que es una salida que no es digital. Es decir, la salida digital serían 0 voltios, el apagado o el 0, y 5 voltios el encendido o 1. Y en el caso de los PWM podemos extraer entre el 0 y el 5 voltios. Pero, como digo, esto lo veremos más adelante. También tenemos aquí dos que nos salen, que es el SCL y el SDA, que estos sirven para comunicación. Es un tipo de comunicación que lleva este sistema de Arduino, que son dos cables de comunicación entre elementos, ya sean data logs, sensores, LCDs, displays. Veremos su utilidad también, y es muy sencilla y la verdad es que es una aplicación interesante para comunicarse entre elementos y entre placas. Bueno, ahora mismo, como podemos ver, hemos conectado pues un LED rojo. El LED tiene dos patillas, que son el cátodo y el ánodo. El cátodo sería la negativa y la conectaremos al GND. Y el ánodo, que sería la positiva, la conectaremos a la resistencia y esta misma al pin 13, que en este caso, como veremos en el programa, lo utilizaremos como una salida. Primero de todo, empezaremos explicando brevemente los grupos de funciones que tenemos en MBlock, así como sus extensiones. Como podemos ver aquí, tenemos una serie de opciones. Unas son de Scratch y otras se usan para Arduino, las cuales son datos y bloques, crear variables, listas y bloques. Control, para controlar partes del programa. Operadores, opciones diversas como suma, resta, etc. Y robots. Dentro de esta última, podremos añadir extensiones para controlar complementos de Arduino, como displays, LCD, sensores, etc., las cuales iremos viendo poco a poco. Primero de todo, ponemos el encabezamiento Programa de Arduino. Como hemos visto anteriormente en el esquema, configuraremos el pin 13 como salida. Como está en 9, pondremos 13. Y le daremos el valor 1, o lo que sale que es alto. Una salida de valor 1 o alto tiene 5 voltios y valor 0 o bajo cuando tiene 0. Poniendo solo esto, el LED ya quedaría encendido, siempre. Pero os vamos a enseñar cómo hacer que parpadee. Nos iremos al menú de control y cogeremos la opción por siempre. Esto hará que lo que hay adentro se repita infinitamente. Como hemos visto antes,
fijaremos el pin 13 como salida y le damos el valor alto. Esto hará que el LED se encienda. Para apagarlo le diremos que el pin 13 a valor bajo. Esto hará que se apague. Si lo ponemos así, como este proceso se ejecutará tan rápido, no veríamos el efecto deseado. Para ver cómo se enciende y se apaga, deberíamos darle un tiempo entre el encendido y el apagado. Como podemos ver en el menú de control, tenemos una opción que es espera un segundo. Este tiempo se puede modificar por el valor que queramos. En este caso nosotros le hemos puesto 1. Colocaremos una espera después de cada acción, después de la salida alta y la baja. Así pues, encendería el LED, esperaría un segundo y apagaría el LED. Y como podemos ver, estaríamos en un bucle por siempre y se repetiría constantemente. Para poder enviar el programa a la placa, tenemos que ir al menú Placas. Buscaremos nuestra placa de Arduino. En este caso nosotros estamos usando la 1, como podéis ver. Después iremos a Conectar, puerto serie. Como podéis ver, ahora no tiene puerto asignado. Yo conectaré la placa a mi ordenador y cuando lo reconozca debería de aparecer, como podéis ver, el COM10. Este será el puerto que mi ordenador tiene asignado a la placa ahora mismo. Le daremos a puerto al COM10 y ahora iremos a editar y iremos a modo Arduino. Como podéis ver, nos aparece una ventana donde sale un texto que no es más que el código. Podríamos decir que es como si fuera Turbo C. Algunos lo conocerán, otros no. Básicamente sería la traducción de lo que son los bloques a un idioma que debe de entender el Arduino. Bueno, explicaré un poco brevemente para que tengáis un poco de idea de qué se trata. Esto de aquí serían las librerías, que se les llama. Serían básicamente donde están ubicados lo que son las acciones del programa. Es decir, para que lo podáis entender, en este caso, la orden pinMode sería el fijar salida pin digital. El pinMode nosotros le decimos el número, el 13, como hemos indicado aquí, y lo asignamos como salida, output. Para que esta orden se pueda ejecutar, debe estar en una de las librerías, si no, el programa no lo entendería. Esto es un poco así, de esta manera, un poco breve y por encima, porque es otro tema complicado de explicar ahora muy a fondo. Para que os deis cuenta simplemente de lo que sería la traducción, esto sería fijar pin digital 13 como salida y esta parte de aquí sería el por siempre. El loop sería un bucle donde nosotros ponemos la salida digital 13 a 1, como podéis ver. El espera un segundo sería delay 1. Volvemos a decirle a la salida 13, en este caso, en vez del 1, el 0 para que se apague. Y volvemos a esperar un segundo. Como podéis ver, no es más que esto mismo de los bloques, pero en un texto que sería el lenguaje que entendería el Arduino en realidad. Nosotros, para subir el programa a la placa, le daremos a subir Arduino. Empezará la carga del programa, como podéis ver aquí al lado, os hará todo eso. Y si es correcto y no hay ningún fallo en el programa, lo dará por válido y habrá transferido el programa a la placa. Y ya lo podremos ejecutar.
Como podéis ver, lo da por bueno y en este momento pasaremos a enseñaros cómo es el funcionamiento real en la placa. Bueno, pues aquí tenemos la placa de Arduino funcionando. Como podéis ver, está conectada al puerto USB y, como veréis, el LED rojo parpadea un segundo. Veréis que aquí hay una serie de circuitos al lado, con displays y pulsadores. Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco todas estas cosas qué utilidades tienen y a lo largo de los tutoriales pues las iremos usando. Espero que les haya gustado y hasta otro tutorial. Gracias.